Quiero compartir con ustedes un mensaje que creo que está en mi corazón y prometo no predicarles largo. Cuando estaba en la escuela bíblica, Pastor Orlando, tuve un maestro que ha sido el mejor maestro que he tenido en toda mi vida. Ya falleció, ya está en la presencia del Señor. Se llamó John Garlock. Y él me decía siempre: hijo, para que un mensaje sea inmortal, no tiene que ser eterno. Y eso es muy cierto. Y también decía que el corazón solamente puede recibir hasta donde el trasero aguanta, ¿verdad? Entonces, si la gente ya estuvo sentada mucho rato, ya están así como que, ay, aunque estés muy inspirado, no te van a hacer mucho caso, ¿verdad? Así es que conciso y conceso. Ahí les va. Quiero hablarles de un pasaje que está en Deuteronomio capítulo 4 verso 9. Deuteronomio 4, 9. Y yo sé que la mayoría de los que estamos aquí crecimos usando la versión Reina Valera que está en la pantalla, y vamos a leerla, pero después yo quiero leer el mismo pasaje en la versión Nueva Traducción Viviente, porque quiero hacer énfasis en algo que, a pesar de que está allí en la versión Reina Valera, quiero que tú lo pienses desde una perspectiva diferente. Y dice así: por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Y si yo pudiera preguntarle, Pastor Orlando, Pastora Mary, ¿cuántos testimonios ustedes podrían contar de lo que Dios ha hecho en 31 años? ¿Cuántas historias extraordinarias de la fidelidad de Dios, de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios, del poder de Dios ustedes han visto? Podríamos estar horas escuchando todos estos testimonios. O sea, que ustedes han visto con sus ojos, como el merolico que vende en los buses. Que no le digan, que no le cuenten. Usted experiméntelo, usted cómprelo, usted úselo, para que no le digan y no le cuenten que sí funciona. Cuando conocí yo a Cristo tenía 17 años y todos mis amigos eran marihuanos. Yo no sé por qué no era yo marihuano. Yo creo que Dios me guardó, pero me ofrecieron quién sabe cuántas veces. Dejaban su droga en mi auto, tenía yo que andar sacando la basura que me dejaban allí, pero yo nunca caí, gracias a Dios, en esa trampa. Pero cuando les empecé a compartir de Cristo a mis amigos marihuanos, no entendían lo que yo les estaba diciendo. Al contrario, se enfadaban porque eran así como de peace and love y que amémonos unos a otros, pero en un rollo así como de hippies y salven a las ballenas y todo ese rollo, ¿no? Y cuando les empecé a compartir de Jesús, no me entendieron, pero para nada. Y yo me frustraba porque todavía no sabía cómo dar razón de mi fe. Tenía días de conocer a Jesús. Y llegó el punto en el que de plano les dije: ¿saben qué? No tengo yo medios para explicarles. No conozco suficiente de la Biblia para poder explicarles lo que ha sucedido con mi vida. Pero una cosa sí les digo: estaba muerto y ahora vivo, estaba ciego y ahora veo, estaba con temor y ahora tengo paz, no podía dormir en la noche y ahora puedo dormir como un bebé. Esto sí te lo puedo decir. Mi testimonio no tiene que ser explicado, simplemente tiene que ser valorado por lo que es. Y tú tienes en tu vida la herramienta más poderosa para compartir tu fe, y es tu testimonio personal. Ahora, si no tienes ninguna historia que contar, pues al final voy a hacer una invitación para que entregues tu vida a Cristo. Y entre broma y broma la verdad se asoma, decía mi esposa. Sí, porque todos tenemos una historia que contar, ¿sí o no? Todos debemos de tenerla. Ahora, yo sé que algunos decimos: sí, yo quiero dar un testimonio. Allá en 1968 Dios hizo una... Bueno, qué bueno que te acuerdas todavía de lo que Dios hizo en 1968, pero ¿cuántos tienen un testimonio de lo que Dios hizo esta semana? Amén, claro que sí.
Dios es fiel. Yo tengo un testimonio de lo que Dios hizo ayer. Ahorita no se los voy a contar porque me voy por una avenida que me va a tomar tiempo explicar. Yo tengo un testimonio increíble de lo que Dios hizo ayer. Y por eso se me llenaban los ojos de lágrimas cuando estaba cantando en varios momentos. ¿Por qué? Porque tenía un testimonio fresquito. Todavía se me llenan los ojos de lágrimas cuando recuerdo lo que Dios hizo hace 37 años. Pero es mucho más fácil estar agradecido cuando el milagro ocurrió ayer, ¿no es cierto? Por eso dice la Biblia: no olvides ninguno de sus beneficios. No olvides ninguno de sus beneficios. Si los pastores Flores pudieran hablarnos de tantos testimonios, seguramente nos estaríamos aquí gloriando, regocijando de todo lo que Dios ha hecho. Ellos han visto con sus ojos todas estas cosas. Vamos a leer el mismo verso, pero ahora en la Nueva Traducción Viviente. Gracias por buscarla. Dice: pero cuidado, asegúrate de nunca olvidar lo que viste con tus propios ojos. No dejes que esas experiencias se te borren de la mente mientras vivas, y asegúrate de transmitirlas a tus hijos y a tus nietos. Wow. Asegúrate de transmitirlas a tus hijos y a tus nietos. Una de las cosas más importantes de la vida es poder hacer conexión y poder transmitir la riqueza que Dios da a una generación para que la siguiente generación pueda edificar sobre el fundamento que pusieron los que vivieron antes que uno. Ahora, yo sé, por supuesto, que hay momentos en los que uno dice: no, yo no quiero nada de ese fundamento, porque es un fundamento de corrupción, es un fundamento de engaño, es un fundamento de infidelidad. Yo no quiero nada de ese fundamento. Yo quiero comenzar en una página en blanco. Y gracias a Dios que el Señor nos ha dado oportunidad a muchos de los que estamos aquí de hacer eso. Pero los que vienen después de nosotros, si tú ya conociste a Jesús, tienes una riqueza enorme dentro de ti. Y si ya conociste a Jesús, puede ser el originario de una nueva estirpe, puede ser el originario de una nueva dinastía, porque cuando Dios habla de establecer una casa para ti, no está hablando solamente de 4 paredes y un techo, está hablando de una dinastía de hombres y mujeres de bien, hombres y mujeres íntegros que llevan tu apellido y que van a construir un futuro en El Salvador que tiene el sello de la gloria de Dios. Aleluya. Y como decía un amigo, bueno, al rato les digo lo que decía el amigo. Asegúrate de transmitirlas a tus hijos y a tus nietos. El concepto de herencia en la Biblia establece que el hombre bueno genera riquezas para que sus descendientes puedan comenzar en un nivel mejor del que él comenzó. Los hijos, a su vez, tienen que pagar el precio para desarrollar aquello que obtuvieron gratuitamente. Esto es tremendo y hay tanto que pudiéramos decir de esto. Mi hijo estudia en una universidad muy prestigiosa en la ciudad donde vivimos, y es un milagro de Dios porque nosotros no tendríamos los recursos para pagar esa universidad. Pero a través de una beca que él obtuvo, que no les voy a tampoco aburrir con los detalles, él pudo estudiar en esa universidad. Y uno de sus compañeros es el hijo de uno de los hombres más ricos del estado de Texas, de apellido Hunt. Quizás alguna vez han visto alimentos con esa marca. También tienen muchísimas acciones en compañías petroleras, etcétera. Es una familia riquísima. Pues el amigo de mi hijo, que es hijo de esta familia, era el chico que manejaba el auto más viejo de todos, y era el que llevaba la ropa más sencilla de todos. No porque sus papás no le dieran ni un centavo,
sino porque él, como parte de una estirpe de gente que entiende que el dinero no es para despilfarrarlo, sino para establecer un fundamento de bendición para las generaciones futuras, es el más consciente de todos tus amigos, de todos sus amigos, de cómo gastar el dinero. Y es el que menos le está pidiendo al papá que le compre un auto lujoso, porque tienen visión, porque tienen visión. Porque tienen visión. ¿Qué es visión? Visión, tan sencillo como la palabra lo dice, es la capacidad de ver. No te voy a dar una definición de diccionario. ¿Para qué? ¿Para que se te olvide? ¿Para qué? Visión es simplemente la capacidad de ver. La pregunta es: ¿qué estás viendo? ¿Qué estás viendo de aquí a 10 años? ¿Qué estás viendo de aquí a 25 años? ¿Qué estás viendo de aquí a 50 años? Ay, pues sí, no puedo ver ni cómo le voy a hacer para pagar la renta la semana que entra. Ya quieres tú que esté viendo lo que va a pasar de aquí a 10 años. Y ese es el problema, mis queridos hermanos, que los desafíos del presente nublan nuestra visión del futuro. Y por eso Dios les dice a los cautivos, no a los que estaban libres, a los cautivos en Babilonia, que estaban en una semi-esclavitud y que tenían restricciones de muchas cosas. Dios les dice: edifiquen casa y habítenla, planten huerto y coman de su fruto, y cásense y tengan hijos, porque esas tres cosas son las que hacen que una familia que antes era nómada o antes estaba sin tener una visión clara del futuro pueda plantarse firme en un lugar y establecerse firme en un lugar, y de allí empezar a construir una dinastía. La casa, el negocio y la familia. Edifica casa y habítala, planta huerto y come de su fruto, y cásate y ten hijos. Pastor Gabriel es parte del equipo conmigo de una hermosa congregación que tengo el privilegio de pastorear con mi esposa, que se llama Centro Internacional Aliento, en Dallas, Texas. Y tenemos una buena cantidad de compatriotas de ustedes allá. Y también tenemos gente de Guatemala, de Honduras, de Puerto Rico, de Colombia, de Venezuela. Es un mosaico de gente que se han ido a vivir para allá. Y yo siempre les digo: es tiempo de entender que independientemente de cuál sea tu estatus migratorio, independientemente de cuál sea la condición de tus finanzas, de tu economía actualmente, necesitas tener una visión para el futuro. Y esa visión para el futuro tiene que incluir la capacidad de transmitir a los que vienen después de ti los bienes que Dios te ha dado, porque Dios te ha dado bienes. Y no me refiero a si tienes una casa, o si tienes un bien inmueble o no lo tienes, o si tienes un vehículo, o si tienes 2 o 3, o si tienes un negocio o 2 o 3 que puedas heredarles a tus hijos. Claro, no tiene nada de malo heredarles a los hijos bienes inmuebles. Creo que es una de las cosas más sabias que un padre puede hacer, en vez de heredarles a sus hijos dinero en efectivo. Que por supuesto los hijos no se van a enojar si les dejas también lana. Pero escúchame, yo estoy trabajando duro y quiero el día de mañana poder tener 3 casas, no una. Ahorita tengo una. Y tengo 2 propiedades pequeñas en México también. Pero quiero tener 3 casas. ¿Saben por qué? No porque soy codicioso, sino porque quiero honrar un principio que veo en la palabra de Dios. No es a fuerza, es una obligación, pero como principio yo lo abrazo, yo lo tomo. Hace rato les hablé de principio, ejemplo, concepto, comportamiento. Y el principio dice: la casa y las riquezas son herencia de los padres. La mujer prudente es herencia del Señor. Así es que ahí sí, yo no le puedo ayudar a mis hijos, y tú tampoco. Mamá, cuidado, porque a veces las mamás son las que le quieren escoger el hijo. Ay, ¿por qué no te fijas en Jorgito? Si mira, viene de muy buena familia, que no sé qué, que no sé cuánto.
La mujer prudente es herencia del Señor, pero la casa y las riquezas son herencia de los padres. Yo tengo 2 hijos, por eso quiero tener 3 casas, una para mí y para mi esposa, y otra para heredársela a mi hija, y otra para heredársela a mi hijo. A lo mejor tú estás pensando, ay, qué materialista el hermano. No, soy práctico, soy objetivo. No soy subjetivo, porque entiendo que la Biblia está llena de principios objetivos. Ahora te voy a decir algo. El mayor activo que tú tienes no es tu dinero. El mayor activo que tú tienes se llama revelación. El mayor activo que tú tienes se llama entendimiento. Mi abuelo me contaba una historia de un mecánico que fue llamado a arreglar una caldera, y te estoy hablando de principios de la década de los 1920 o 30, no sé qué año sería, la verdad. Y este mecánico fue y revisó la caldera de una fábrica. Finalmente miró que era un problema por acá, que no se veía, una tuerca que estaba medio floja, que estaba perdiendo presión la caldera. Sacó una llave de tuercas, le dio unas vueltas a la tuerca, guardó su llave de tuercas y dijo: son 50 pesos. Obviamente 50 pesos de aquel tiempo eran un dineral. El dueño de la fábrica dijo: pero qué barbaridad, qué abuso, ¿por qué me está cobrando tanto dinero si nada más lo vi que apretó una tuerca? Y el mecánico dijo: ok, se lo desgloso. Por apretar la tuerca, por apretar la tuerca son 50 centavos. Por saber cuál tuerca apretar son 49.50. Porque el activo más valioso que tú tienes no es la fuerza de tu trabajo en este momento. Gracias a Dios por los que tenemos todavía muchos años de vigor y de fuerza para trabajar. Pero ese no es el activo más grande que tienes. El activo más grande que tienes es la revelación, el conocimiento y la experiencia que Dios te ha permitido acumular. Y yo te digo, no te vayas a la tumba con esa experiencia sin antes transmitírsela a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Mis hermanos, fíjate lo que dice Deuteronomio 29:29. Es fácil acordarse de esta escritura porque es 29:29. Deuteronomio 29:29. Y la voy a leer también ahora en la nueva versión internacional. Si quieres ponerla en la Reina Valera también está bien. Y luego la leemos en la nueva versión internacional. Es una escritura, Deuteronomio 29:29, que es muy importante. Dice: lo secreto le pertenece al Señor nuestro Dios, pero lo revelado, ¿qué dice? Nos pertenece a nosotros y a nuestros hijos. ¿Para cuándo? Por favor, léelo en voz alta otra vez conmigo. Lo secreto le pertenece al Señor nuestro Dios, pero lo revelado nos pertenece a nosotros y a nuestros hijos para siempre, para que obedezcamos todas las palabras de esta ley. ¿A quién le pertenece lo secreto? ¿A quién le pertenece lo revelado? ¿Y a quién más? ¿Sabes? Yo no sé si alcanzamos a entender esto. Lo secreto le pertenece al Señor, eso no está discusión. Por eso el ocultismo es una abominación, porque el ocultismo prácticamente es tratar de escudriñar y hurgar e indagar en cosas que Dios no ha querido revelarnos. Y hay cosas que Dios mantiene el derecho, y lo mantendrá siempre, de mantener en secreto cosas. Y hay que respetarlo. Si yo te invito a mi casa a comer y me descuido y de repente te encuentro en mi habitación hurgando en mis cajones, te voy a echar para afuera, pero rápido.
¿Qué estás esculcando mis calzones donde tengo mis calzones y mis calcetines? No tienes que estar buscando ahí nada, porque eso es privado, ¿sí o no? Claro. Entonces no estés hurgando lo secreto de Dios. Pero hay tantas cosas que Dios nos ha revelado. Y cuando algo es revelado, es interesante. Si tú ves la escritura que está en la pantalla, está usando la misma palabra cuando dice lo secreto le pertenece a Dios. Lo revelado nos pertenece a nosotros. Dame tus llaves otra vez. Este auto te pertenece a ti. Bueno, ¿ya lo pagaste? ¿Ya lo terminaste de pagar? ¿Estás pagándolo? Bueno, este auto te va a pertenecer. Y cuando lo termines de pagar, vamos a suponer que ya lo terminaste de pagar, te pertenece. Yo no puedo simplemente decir, ay, mira, qué bendición, ¿qué haré con este auto? Yo no puedo hacer nada porque no me pertenece, le pertenece a él. Pero él sí puede hacer lo que él se le pegue la gana con lo que le pertenece. Ahora, no estoy diciendo que abusemos de las cosas que nos pertenecen. Lo que estoy diciendo es que tenemos el derecho de hacer con lo que nos pertenece lo que bien nos parezca. ¿Sí me están siguiendo? Y si dice allí que las cosas secretas le pertenecen al Señor, pero las reveladas nos pertenecen a nosotros, yo me temo que la mayoría de los cristianos están guardando revelaciones y no están haciendo nada con ellas, y se van a la tumba sin transmitir esas revelaciones a otras personas. Mi precioso hermano, yo quiero decirle de parte del Señor, usted tiene mucho que dar. Sus manos están cargadas de bendición. Y yo le digo, usted va a ser un instrumento del Señor para bendecir a su familia. Cada vez que tenga oportunidad. ¿Usted tiene hijos? ¿Sí? ¿Tiene nietos? ¿Tiene bisnietos? ¿Todavía no? Bueno, cada vez que tenga chance. ¿Cuántos nietos tiene? 3. Cada vez que tenga chance de verlos, con sus manos bendígalos y diga, nieto precioso, yo te bendigo y declaro que sobre ti hay espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, y va a alumbrar los ojos de tu entendimiento para que sepas cuál es la riqueza de su herencia para ti, y empiece a hablar palabras de bendición. Cuando nosotros entendemos lo que tenemos, entonces podemos usarlo. Si no entendemos lo que tenemos, ¿cómo lo vamos a usar? Hay mucha revelación, 31 años de bendición, 31 años de gracia, 31 años de victorias, 31 años de acumular revelaciones del Espíritu de Dios. ¿Por qué vemos este edificio como lo vemos? ¿Por qué vemos esta iglesia como la vemos? Porque es el resultado de revelaciones de fe y de pasos de fe que se han dado a lo largo de muchos años, y eso no puede desperdiciarse. Tiene que levantarse una generación nueva que aproveche las riquezas, los activos de las generaciones pasadas. ¿Por qué este muchacho que les estoy platicando, compañero de mi hijo, maneja el auto menos lujoso y se viste con la ropa menos lujosa? ¿Sabes por qué? Porque ellos tienen una visión multigeneracional, y porque entienden que están edificando no solamente un estilo de vida temporal, sino una dinastía en la que simplemente están administrando un crecimiento. Y eso es lo que hacemos cada uno de los que estamos aquí. Mi padre, que está ya en la presencia del Señor, nació en un pueblito muy pobre, en una zona muy pobre de un país pobre. Bueno, gracias a Dios Latinoamérica ha avanzado bastante en los últimos años, pero nació en el Valle del Mezquital, en el estado de Hidalgo, una de las zonas más pobres de México. Y se llama Valle del Mezquital porque ahí no crece nada más que mezquites. Es una zona súper seca, súper árida, pedregosa. Ahí nació. Y a través de mucho sacrificio y de mucho esfuerzo, no les voy a contar todos los detalles, pero él
creció literalmente solo en la Ciudad de México porque mi abuelo lo mandó a la Ciudad de México para que pudiera tener oportunidad de estudiar, porque en el pueblo ni escuela había, y tuvo que capotearse un montón de desafíos viviendo en un cuartito de servicio de la empleada doméstica de una familia de clase media en la Ciudad de México. Y así fue saliendo adelante, trabajando de todo lo que te puedes imaginar, aseando calzado, cargando bultos en un almacén. Y después, cuando tenía 15 años, quién sabe cómo le hizo, pero consiguió una licencia de chofer y empezó a manejar un camión de carga. Y se iba 3, 4 horas de distancia a traer mercancía y traer productos y vegetales y verduras y frutas y venderlos en un mercado grande en la Ciudad de México que se llama La Merced. Y poco a poco fue sacando sus estudios, terminó la primaria con mucho sacrificio, la secundaria, después de alguna manera logró meterse a la universidad. A esas alturas había ahorrado lo suficiente para comprarse un carrito y empezó a manejarlo como taxi, y así mataba 2 pájaros de un tiro. Se podía transportar en el auto y también le sacaba plata, y estudiaba y trabajaba y trabajaba y estudiaba durante muchos años. No quiero darles muchos más detalles, es una historia que a mí me causa mucha admiración y mucho respeto. Pero cuando él falleció, él nos dejó una herencia a mí y a mis hermanos. Yo soy el cuarto y último de los hijos de mis padres, y nos dejó una herencia. Nos dejó bienes inmuebles, nos dejó dinero en efectivo y nos dejó acciones de la bolsa de valores. Y el punto, no estoy haciendo énfasis de que wow, qué éxito tuvo. Muchas personas han tenido éxito empezando de cero. Ese no es el punto. De hecho, la razón por la que estoy contando la historia, claro, es para honrar su memoria, pero también para hablar objetivamente de un error estratégico que cometió mi padre, y que cuánto quisiera que no lo hubiera cometido. Y el error estratégico que él cometió es que me heredó acciones, pero nunca me enseñó a invertir. Que me dejó dinero, pero nunca me enseñó a hacer un presupuesto. Que me dejó bienes inmuebles, pero nunca me enseñó cómo ir a una oficina de gobierno y hacer el trámite para pagar el impuesto de la propiedad. No sé si me está siguiendo, pero estaba tan ocupado haciendo plata, estaba tan ocupado tratando de darnos un mejor futuro, que no tenía tiempo para sentarse con nosotros y enseñarnos cómo lo había hecho él. Porque lo más valioso que una generación le puede dejar a la otra no es la plata, es la revelación. Lo más valioso que una generación le puede dar a otra no es una casa. Las casas se hacen viejas. No es un auto, los carros se hacen viejos. No es el dinero está ahorita y al ratito ya te lo gastaste todo en pura tontería. Tú le puedes dejar a una persona dinero o darle a una persona dinero, y si esa persona se gasta el dinero y no sabe cómo hacer más, se va a sentar a llorar. Pero si esa persona tiene ese dinero y lo pierde, pero sabe hacer más, ¿cuál es el problema? Lo perdí, hice una inversión que a lo mejor no fue la mejor, pero ¿cuál es el problema? Vamos a hacer más plata. Sabemos cómo hacerlo, tenemos revelación. Y yo quiero terminar mi mensaje pidiéndoles a cada uno de los padres que están aquí. Pastor Gabriel, si me puedes ayudar con el piano, por favor. Pidiéndoles a los padres que hagamos algo que quizás te va a sorprender cómo voy a terminar este mensaje. Pero el desafío más grande que necesitamos vencer para poder transmitir riquezas de una generación a otra
es vencer el resentimiento, la amargura, el enojo y todo lo que el diablo ha usado para meter una cuña y separar a los padres de los hijos. Por eso dice Hebreos capítulo 12, verso 15, en la Nueva Traducción Viviente, dice: cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Y quiero terminar contándoles una historia de mi hijo. Cuando el Señor abrió una puerta grande y efectiva para nuestro ministerio a principios de los 90s, el año 91, 92, fue el Señor. No hay otra explicación. Dios abrió una puerta que jamás yo hubiera podido abrir, por mucho que hubiera intentado. Y esa puerta fue una oportunidad para desarrollar lo que ahora muchos de ustedes conocen, que hemos podido hacer a través de la gracia que Dios nos dio en el ministerio de la adoración. Y viajamos por todo el continente, especialmente la década de los 90s. Fue una década de viajar sin cesar, y también la primera parte de la década pasada. En esos años viajé la suficiente cantidad de kilómetros con una sola línea aérea para darle la vuelta al mundo 150 veces. Más de 6 millones de kilómetros volados. Y la razón por la que se los digo no es para presumir de algo, sería absurdo presumir de eso. Se los digo porque es imposible estar tanto tiempo fuera sin desconectarte de algunas cosas valiosas de casa. Mi hijo Marco nació en 1992, mi hija Daniela nació en 1989. Cuando empecé a viajar, ambos estaban muy pequeños. Y yo te puedo confesar que en el álbum de fotografía de mi mente me faltan páginas. Me acuerdo perfectamente de mi hijo Marco, recién nacido, de 1 añito, de 2 años. Pero después me faltan páginas. Me acuerdo de él ya cuando está de 5 años en la escuela. Me faltan la página de cuando tenía 3 años, de cuando tenía 4 años. No tengo ni una sola memoria en mi cabeza. ¿Sabes por qué? Porque casi no paraba, casi no estaba en casa. Y la razón por la que les cuento esto es porque allí empezaron a sembrarse, el enemigo de nuestra alma empezó a sembrar ciertas semillas de amargura en el corazón de mi hijo. Cuando él creció un poco más, él es muy atleta, y de hecho esa es la razón por la que le dieron la beca para la universidad que yo les platiqué. Pero empezó a jugar un deporte que no es común en Latinoamérica, pero en los Estados Unidos se juega mucho, el hockey sobre hielo. Y muy rápidamente, por su habilidad atlética, fue avanzando y no lo contrataron, ¿cómo se dice? Lo reclutaron para un equipo que estaba viajando. Y yo no podía viajar con él por mis viajes, y no podía ir con él a los entrenamientos o a los partidos por mis viajes. Y mi esposa estaba ahí con él y trataba ella de, en lo que podía, hacer la función de papá y mamá. Pero había algo que mi hijo hace tan solo unos 3 años me lo confesó, que le causó mucho enojo y le causó mucho coraje. Y es que cuando le estaba poniendo mi esposa, o ayudándole a poner sus patines de hielo,
porque los que usan los jugadores de hockey son patines extraordinariamente firmes y tiesos, porque el tobillo tiene que estar totalmente inmóvil. Y mi esposa estaba tratando de amarrárselos y no podía amarrarlos con la suficiente fuerza, porque es muy difícil amarrar esos patines. Y jalaba las correas lo más que podía, y mi hijo le decía: más apretado, mamá. Y mi esposa trataba de apretárselos más y no podía. Finalmente venía el papá de un compañero que veía el predicamento de mi esposa y se acercaba y decía: señora, yo le ayudo. Y el padre del compañero venía y jalaba las correas con su fuerza y las apretaba, y mi hijo bajaba la cabeza y decía: thank you. Daba gracias, pero por dentro me confesó que decía: ¿y dónde está mi papá? Y yo sé que muchos aquí han crecido sin papá, y mi intención, Dios es testigo, no es tocar una fibra sensible de tu corazón simplemente para crear una incomodidad. Lo que te estoy diciendo tiene un final feliz. Cuando mi hijo creció, tendría ya 18 o 20 años, no había un solo día que no nos peleáramos. No había una sola comida que pudiéramos compartir sin terminar uno de los dos levantándose de la mesa y yéndose. ¿Por qué? Porque una raíz de amargura había crecido. Y yo no le estoy echando toda la culpa a él de ninguna manera, porque no en vano mis hermanos me decían a mí polvorita cuando yo era un niño. Definitivamente se necesitan dos para pelear, pero la amargura que había crecido en su corazón lo había separado. Y yo, no había cosa que anhelara yo más que poder acercarme con mi hijo y poder imponer mis manos y poder bendecirlo con toda la riqueza que Dios me había dado. Pero él no quería. Y cuando yo andaba viajando, mi hijo una vez le hizo una pregunta a mi esposa y le dijo: mamá, cuando yo sea grande, ¿tengo que hacer lo mismo que hace mi papá? Y mi esposa le contestó muy sabiamente y le dijo: no, hijo, tú no tienes que hacer lo mismo que hace tu papá. Tú vas a hacer lo que Dios te muestre a ti. Tú vas a cumplir con el propósito de Dios para tu vida. ¿Y sabes cómo respondió él? Así: qué bueno. Con un alivio, porque lo último que él quería en su mente era seguir los pasos de su papá, porque había un rechazo, porque había un resentimiento. Dios en su misericordia nos reconectó hace unos 3 años atrás, y lo que estaba en el corazón de mi hijo fue resuelto. Y tampoco tengo el tiempo de contarles todo el testimonio, pero en un momento orquestado por el Espíritu Santo, Dios me dio la oportunidad de una vez más pedirle perdón a mi hijo por el abandono. Porque si bien yo lo hubiera podido justificar y es más, hubiera yo podido estar también molesto y decir: qué ingrato, tan digno y tan molesto con que yo no estaba, pues ¿y cómo cree que me gané el dinero para que él comiera? ¿Y cómo cree que me gané el dinero para que él estudiara? ¿Y cómo cree que me gané el dinero para que él pudiera estar en ese equipo de hockey? ¿Y cómo cree que pagamos esta casa donde vivimos? Cualquier similitud con lo que ha salido de tu boca, papá, es pura coincidencia. Yo hubiera podido estar enfadado con él, pero decidí hacer lo único que es válido en esas situaciones, y es reconocer mis errores y no echarle en cara los de él. Y al reconocer mis errores,
Fui con él y le dije: hijo, perdóname. Perdóname por abandonarte. Perdóname porque tú te sentiste huérfano y porque yo no he llevado a cabo el mandato bíblico de transmitirte las cosas que Dios me ha dado. Y él me escuchó y solamente asintió y no dijo nada. Y oramos juntos. Pero como un mes después, él viene a mi habitación y dice: papá, necesito hablar contigo. Y yo dije: sí, hijo. Dice: siéntate. Y me senté en la cama. Y él estaba de pie delante de mí y dice: quiero pedirte perdón. Quiero pedirte perdón por el enojo y por el resentimiento que he tenido en contra tuya por tantos años. Y sin decir más, se puso de rodillas, me empezó a quitar los zapatos, quitar mis calcetines, y fue por una palangana de agua y me empezó a lavar los pies. Y yo estaba como en shock. O sea, cualquier cosa me hubiera podido esperar. Es más, ya me estaba yo casi poniendo los guantes de box, ¿no? Cuando me dijo: quiero hablar contigo. Cualquier cosa me hubiera esperado menos eso. Y cuando empieza a lavarme los pies, yo no podía contener las lágrimas y lo veía a él también derramando lágrimas. Y más que lavar mis pies, él estaba lavando nuestras almas y estaba permitiendo que hubiera una reconexión. Eso fue un milagro. Y si ese milagro pudo ocurrir en mi familia, también puede ocurrir en la tuya. Pero lo que quiero decirte, y la razón por la que conté este testimonio, es porque eso me permitió a mí tenerlo en un lugar en el que con mucho tacto y con mucho respeto puse mis manos sobre él y empecé a bendecirlo y empecé a hablar palabras que no había yo podido hablar sobre él. Y empecé a decir: hijo, te bendigo con la gracia que Dios me dio para ti. Te bendigo con el favor que Dios me dio para ti. Te bendigo con la riqueza de la revelación que el Señor me ha dado. Es tuya y te pertenece y te la transfiero. Y yo impuse mis manos sobre su cabeza. Y a la hora de poner mis manos sobre su cabeza, se hizo tan claro como la luz del día por qué al Señor le plació poner en Hebreos 6 la imposición de manos como una de las doctrinas fundamentales. Yo no sé si alguna vez te has puesto a pensar por qué. Arrepentimiento, fe, bautismos, resurrección y juicio son las otras 5 mega doctrinas. Y en medio de esas mega doctrinas está la imposición de manos. ¿Por qué? Porque sin la imposición de manos perdemos la conexión. Y sin conexión no hay transferencia. Y cualquier persona que en alguna ocasión haya hecho una transferencia bancaria se da cuenta de la importancia de hacer una conexión. Cualquier persona que en alguna ocasión haya pagado una cuenta por internet sabe la importancia de primero tener una conexión, porque sin conexión no hay transferencia. Y yo quiero decir, me siento honrado, Pastor Flores, por el privilegio de estar aquí en esta mañana, pero más honrado me siento de poder desarrollar amistad con ustedes y con su hijo, con su familia, porque allí está la verdadera riqueza del futuro de esta casa. Allí está la verdadera riqueza de lo que Templo Cristiano puede hacer en el futuro. Verdaderamente Dios eligió esta casa para bendecir a toda la nación, y no solamente a toda la nación, a todo El Salvador, a todo Centroamérica y a toda Latinoamérica y a todo el mundo de habla hispana.
Y yo quiero terminar haciendo una oración. Y si me permitieran otra vez, por favor, pasar aquí al frente, pastores, y si puedes pasar, Pastor Boris, y tu esposa también. Y yo quisiera pedirles al resto de la congregación que se pongan de pie. Anoche, cuando le pedí que impusiera sus manos sobre Boris, Dios estaba ya poniendo muy fuertemente en mi corazón este mensaje para compartir con ustedes hoy. Y yo creo que el mandato del Señor para ustedes, para estos próximos años, es un mandato de transferencia de activos espirituales. Y el Señor les dice: inviertan más tiempo en menos gente. Y quizás lo que estoy diciendo suene chocante para algunos, pero no importa. Seguramente Tomás y Felipe y otros dijeron: ¿y por qué se lleva a Pedro y a Juan y a Jacobo solamente? ¿Y por qué no nos incluye a nosotros? Porque había un propósito. Mientras más grande es la responsabilidad, más enfocado tiene que ser el ejercicio del ministerio. Y ustedes han llegado a una etapa de gran influencia. Y no es una etapa para menguar en influencia, es una etapa para ejercer la influencia de una manera en la que sus manos van a ser los puntos de contacto para declarar bendición. Y yo los veo a ustedes profetizando sobre sus hijos, sobre sus nietos, y hablando revelación de Dios. Y cuando hablan revelación de Dios, van a estar abriendo un cofre de tesoros para que ellos tomen lo que les pertenece, porque lo que les pertenece son las revelaciones que Dios les dio a ustedes. Les pertenece. Y yo quisiera pedir que cada familia que está aquí se acerquen, padres con hijos. No sé si están los hijos en un lado y los padres en otro, pero acérquense padres con hijos. Acérquense padres con hijos y hagan lo que vamos a hacer aquí en la plataforma. Y en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús. Y sí, gracias por pasar, gracias por pasar. Vénganse. Los que quieran venir aquí al frente pueden hacerlo. No tienen todos que venir, pero los que quieran venir aquí al frente, este es un momento sagrado, un momento de Dios, un momento de gracia, un momento de reconexión. Espíritu Santo, yo te pido que tú hagas lo que ningún psicólogo puede hacer, que hagas lo que ningún terapista puede hacer, lo que ningún consejero puede hacer. Espíritu Santo, pedimos en este momento que derrames tu gracia sobre cada hogar, que derrames tu gracia sobre cada familia, que derrames tu gracia sobre cada matrimonio, sobre cada hombre, sobre cada mujer que está aquí. Y papá, mamá, pon tu mano sobre tus hijos y comienza a profetizar sobre ellos. Comienza a bendecirlos en el nombre de Jesús y empieza a declarar la palabra de bendición, de gracia sobre tus hijos. La unción del Espíritu Santo, las riquezas de revelación, las riquezas de la gloria del Señor siendo derramadas sobre esta generación. Oh, que tendrá ojos para ver, oídos para oír, un corazón entendido, el entendimiento de los propósitos de Dios, por el poder de la sangre, por el poder de la sangre, por el poder de la sangre, por el poder de la sangre. Oh, hay una reconexión sobrenatural que está ocurriendo en este momento, de bendición, de gracia, de la presencia de Dios, la presencia de Dios. Oh. Hay poder en la sangre que fluya por amor.
Hay poder en la sangre que Él derramó. Y Padre, declaramos que en este momento Tú haces un milagro de reconexión, de una transferencia de Tu gracia, de una transferencia de Tu bien, una transferencia de Tus riquezas. Padre, en el nombre de Jesús yo te pido que la amargura sea desarraigada, que el enojo sea desarraigado, que el resentimiento sea desarraigado. En el nombre de Jesús de Nazaret, que el dolor que había separado los corazones se ha quitado. Derrama Tu espíritu, derrama Tu aceite para sanar al quebrantado de corazón. Señor, declaramos que esta reconexión está abriendo la puerta para un futuro glorioso, para un futuro de bendición, que los hijos se levantarán con poder, con autoridad, oh, en el nombre de Jesús, que avanzarán victoriosos, que conquistarán nuevos territorios, que tendrán nuevas victorias en el nombre de Jesús. Vamos, profetiza sobre tus hijos, profetiza sobre tus hijas, y en el nombre de Jesús declaramos que serán llenos con espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de ciencia, de arte. Declaro que mi hijo será un campeón, que mi hija será victoriosa, que tendrá lleno su corazón con la sabiduría de Dios, que logrará grandes triunfos para el reino de los cielos. Los bendigo por el poder de la sangre, por el poder de la sangre, por el poder de la sangre. Oh, vamos una vez más. Hay poder en la sangre, oh, que fluya por amor. Oh, hay poder en la sangre que Él derramó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Aleluya. Yo veo futuros renovados, restaurados, futuros llenos del vigor de Dios. Veo aquí tremendas oportunidades del cielo. La gloria de Dios está siendo derramada sobre las familias de esta congregación. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por su victoria? Vamos, apláudele al Rey. Gracias, Señor, te adoramos. Te adoramos, te adoramos.